Al inicio lectivo, a ver, la ministra con Alberto Fernández también, Sí, ¿no? con el ministro de Educación, reunión del Consejo Federal de Educación y de Salud, los ministros de las provincias. Entre 18 y 59 años. Del personal docente, 92% completó su esquema y 43% ya recibió el refuerzo, así que el avance realmente es muy importante y eso se traduce también en la posibilidad de seguir avanzando en todo lo que significa este trabajo que suma, además de la vacunación, distintos ejes y a una mesa de consenso, de generación de estos protocolos y basados en la evidencia científica y en una mirada, como usted siempre dice, presidente, profundamente federal. Y un protocolo con 6 ejes, donde está la asistencia cuidada, la vacunación, como contábamos con el impresionante avance, el uso apropiado del barbijo, sostenido del barbijo, la ventilación, la higiene y la limpieza y el rol de la distancia cuando es más difícil utilizar el barbijo. En ese sentido, como decía el ministro de Educación y como hablaban cada uno de los ministros y ministras de Salud y Educación y como también manifestaron la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Sociedad Argentina de Pediatría, que están presentes acá en primera fila y han estado en la primera fila desde el principio de la pandemia, a quien les agradecemos y valoramos muchísimo el compromiso y el acompañamiento para generar esto que también hablamos, que es histórico y emocionante, esta preparación de todo el país para poder tener este inicio del ciclo lectivo reparador, sostenido, con información, porque es muy dinámico lo que va sucediendo, lo que estamos planteando ahora en relación a las recomendaciones son diferentes a las del año pasado en función justamente de la evidencia científica. Hablaba Sonia de Entre Ríos, del compromiso ético y del momento histórico. Sepan que sabemos que estamos en ese momento y que tenemos un compromiso enorme para estar a la altura de trabajar como venimos trabajando, con consenso, con diálogo, con federalismo, con todos los actores que están integrando esta mesa en este tema puntual y sabiendo que la información es muy importante, que el monitoreo de la situación es muy importante y que seguramente desafíos durante el inicio del ciclo lectivo y que esos desafíos los vamos a encarar como encaramos cada uno de los desafíos que tuvimos hasta ahora, que son evaluando la evidencia científica, dialogando y mirando para adelante. Realmente me parece que cerraría con decir que no tenemos que naturalizar lo que pasó en el mundo. Fue la peor crisis humanitaria que vivimos en los últimos 2 años y que ojalá que en toda nuestra vida sea la última. Que realmente vamos a tener dimensión en un tiempo y que estemos hoy acá con el presidente de la Nación, 2 ministros, las 24 jurisdicciones, organismos internacionales, representantes de los trabajadores, para decir que Argentina va a empezar el ciclo lectivo en 2 de marzo con presencialidad cuidada, con una mirada reparadora y con muchísimo compromiso, es muy importante. Así que claro que es para emocionarse. Muchísimas gracias. Señoras, el cierre de la reunión conjunta de los Consejos Federales de Salud y Educación, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Hola Luis, un gusto verte otra vez acá. Siempre nuestro cariño y reconocimiento. Gracias a todos y todas por estar hoy aquí reunidos en un tema que para nosotros es particularmente importante. Todos sabemos que en el tiempo que vivimos, la educación, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología son centrales para que una sociedad se haga fuerte. Siempre digo yo, no me canso de repetirlo, las sociedades en la modernidad son ricas cuando desarrollan el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Y por lo tanto Argentina no debe privarse de eso, no debe privarse de eso. Hemos vivido 2 años muy difíciles, como todo el mundo. El mundo ha vivido 2 años en donde la humanidad se vio absolutamente atacada. Yo siempre llamo un poco a la reflexión cuando tengo encuentros de esta naturaleza y digo, ustedes y yo, todos nosotros, somos conscientes de que somos sobrevivientes de una pandemia.
Una pandemia que se llevó la vida de más de 100.000 argentinos y de millones de la humanidad. Somos conscientes de lo que significa ser sobrevivientes de una pandemia. Miren, por sobre todas las cosas, ser sobrevivientes de esa pandemia nos impone un deber ético y moral por sobre todas las cosas. El primer deber ético es construir un mundo mejor. Un mundo mejor es un mundo donde todos tengamos acceso a la atención de la salud y donde todos tengamos acceso a la educación. Y poder brindar desde el Estado la mejor calidad en materia sanitaria, la mejor calidad en materia educativa. Tenemos que hacerlo además con un esfuerzo mayor, porque la realidad es que la pandemia dejó efectos psicológicos en nuestros jóvenes muy profundos. Días atrás en Beijing me encontré con el director general de la Organización Mundial de la Salud, que Carla había estado hablando 10 días antes, de un programa que nosotros queremos llevar adelante para atender eso que llamamos resiliencia de los jóvenes y ayudar a los jóvenes a salir del estado traumático que dejó, postraumático que dejó la pandemia. Y que hay que hacer un trabajo específico en esa materia. Muchos jóvenes les cuesta mucho ver el futuro y han tenido un gran desaliento. Y muchos han dejado el colegio y hay que volverlos a llevar al colegio. Y hay que trabajar fuertemente para eso. La verdad es que la tarea que nos queda por delante es particularmente compleja, porque tenemos que recuperar el ánimo después del desánimo que la pandemia dejó. Volver a llevar a cada chico al colegio, por eso el Progresar, que son becas que nosotros dábamos para los estudiantes universitarios, pero que llevamos a los estudiantes de los 2 últimos años del colegio secundario, porque allí vimos que había una deserción muy grande. Pero también el esfuerzo de llevar a los chicos de la educación primaria, a los chicos y a las chicas de la educación primaria. Muchos de ellos han quedado fuera del sistema y hay que volverlos a traer al sistema educativo. Para que todo esto, que es un programa integral, que yo le he dicho a Jimmy cuando asumió como ministro de Educación, mira, tu tarea central es volver a llevar a los chicos al colegio. Nosotros tenemos que hacer del año 2022 el año de la educación. Hacer el año de la educación quiere decir que la normalidad vuelva a existir en los colegios. Y quiere decir volver a llevar a quienes se alejaron del colegio como consecuencia de la pandemia al lugar donde estudiando están forjando su futuro. Y me parece que eso no es un esfuerzo que debe hacer solo el Gobierno Nacional, es este esfuerzo. Debemos hacerlo mancomunadamente. Acá no debe haber diferencias ideológicas, no debe haber diferencias partidarias. Es una obligación de todos nosotros. No vamos a tener una mejor sociedad si nuestros chicos no se educan. Claramente no lo vamos a tener. Y no vamos a tener una buena educación si las salas donde se educa son seguras. Por eso insistimos tanto nosotros en el plan de vacunación, por eso insistimos tanto en que los docentes tengan la inmunidad necesaria para que trabajar no se vuelva un riesgo para quienes trabajan enseñando a nuestros hijos. Y por eso creo que hoy estamos dando un paso importantísimo, porque estamos dejando de lado cualquier diferencia ideológica, cualquier diferencia partidaria, y estamos mirando hacia el futuro pensando en lo mejor que tenemos, que son nuestros jóvenes, y dándoles lo que más necesitan, educación y salud. Así vamos a poder construir una mejor sociedad y vamos a hacer de estos jóvenes, jóvenes con futuro. Yo les pido que hagamos todo el esfuerzo que tengamos que hacer de modo mancomunado, que dejemos de lado cualquier diferencia. Este además no es un año electoral, con lo cual podemos dedicarnos de pleno a resolver este tema, para que el año que viene vuelva a funcionar
con total normalidad todo. Y les pido que hagamos todo el esfuerzo. Con nosotros, desde el Gobierno Nacional, cuenten en todo lo que haga falta. Nosotros estamos aquí para aportar, para sumar, para trabajar juntos. Estamos aquí para que nuestros chicos y chicas vuelvan al colegio, para que nuestros docentes vuelvan a enseñar sin correr riesgos. Mientras invirtamos en educación, en conocimiento, en ciencia y tecnología, vamos a estar invirtiendo en una mejor sociedad, no lo duden. Y así vamos a hacer una sociedad inmensamente rica, no lo duden. Ese es el camino. Gracias a todos y todas por estar aquí y los felicito por haber encontrado los puntos de acuerdo necesarios para que el 2 de marzo cada chico y cada chica argentina esté estudiando. Gracias a todos y todas. Damos así por finalizado esta... Bueno, ¿qué diferencia la palabra del presidente, ¿no? Con los anuncios? ¿Qué diferencia lo que pasaba el año pasado cuando se ejercía esa ruptura por el tema de la presencialidad, ¿no? El presidente acaba de decir, debe volver a la normalidad todas las clases. Y es el año de la educación, el año de que los chicos vuelvan a la escuela. Me pregunto cuál no es el año de la educación. Todos los años deben ser año de la educación. Y la Argentina demuestra que se hicieron muy mal las cosas el año pasado. Y otra cosa la Argentina que no dice... debe privarse de la educación. Dice, ya se privó, ¿no? ¿Cuánto tiempo se privó de la educación? Bien, ya vamos a analizarlo con Jorge Liotti, que está en la redacción del diario. En instante nada vamos a estar hablando con Jorge de esto y otros temas más. Cerramos el tema jubilados con Andrea Falcone, que nos está visitando. Andrea, hablábamos de los aumentos que vienen para adelante, entre un 11 y un 12%, que se tiene que anunciar en cualquier momento. Lo que yo digo es, ¿ese 11-12% recompone un poco todo lo de la inflación pasada? No, no recompone. Están muy lejos, una pérdida del poder adquisitivo acumulada que supera el 20%, pero, digamos, está a la vista porque más allá de números, estadísticas, porcentajes, la jubilación mínima que cobra el 63% de los jubilados son 29.000 pesos. Repito, 29.000 pesos, para que tomemos conciencia qué podemos hacer con ese dinero hoy. Andrea, gracias por la visita. A ustedes. Como siempre, Andrea Falcone. ¿Está Jorge? ¿Ya lo podemos saludar en la redacción del diario? Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fernando, buen día, ¿cómo te va? Bien, un gusto saludarte, como siempre, Jorge. Igualmente. Terminamos recién el anuncio del presidente, bueno, con Carla Bisotti, en realidad todos, hablando del tema educación. Hoy parece ser un punto de encuentro, por lo menos, entre ciudad, provincia y nación, que un punto de diferencia como lo fue hasta el pasado, ¿no? Sí, hay un cambio de escenario completo en el tema educativo después de lo que fue la enorme discusión durante el 2021 y acá yo te diría que ha pesado una reevaluación que internamente ha hecho el gobierno de los costos sociales y especialmente pedagógicos, educativos, sobre los alumnos de primaria y de secundaria que tuvieron las restricciones del año pasado y además le han agregado los costos políticos, porque son varios los que han hecho el análisis de que uno de los factores que terminó jugando fuertemente, sobre todo en los sectores medios bajos y bajos de la sociedad, en contra del Frente de Todos, fue las dificultades para que se pudieran desarrollar las clases o los chicos pudieran ir a la escuela. Entonces, aparece ahora un gobierno dispuesto a dar vuelta a la página de toda esa etapa y tratar de abrir un 2022 prácticamente sin restricciones, liberando el espacio y diciendo que quieren recuperar esa agenda. Ha sido un costo muy alto y que a la vez había sido muy aprovechado políticamente por Rodríguez Larreta, quien se había parado una postura mucho más aperturista. Bueno, hay una revisión. Insólitamente, en su momento el peronismo entregó la bandera de la educación pública, que le fue siempre afín, ¿no? El año pasado la entregó insólitamente. Lo que quiere ahora es recuperarla, por lo menos. Sin duda, ese ha sido el balance. Internamente, no lo va a decir el presidente en una conferencia de prensa, han admitido que fue un error sostener durante todo el año todas las restricciones que hubo y entonces están queriendo dar vuelta de página y no seguir asumiendo ese costo, insisto, por lo que representa socialmente, porque ellos han hecho incluso evaluaciones cualitativas que le han dado que muchos sectores
digamos, familias de clase media baja o baja, que de alguna manera trataban de salir adelante en la cuestión económica, veían mucho más perjudicial que sus chicos no pudieran ir a la escuela, porque esencialmente era la pérdida de la perspectiva de futuro, ¿no? La posibilidad de una mejora. Eso caló muy hondo y después tuvo una consecuencia electoral porque lo han evaluado que ha sido parte de esa penalización que una mayoría de la sociedad hizo con el gobierno. Entonces, ahora aparece esta escenificación de un reinicio del ciclo lectivo en condiciones completamente distintas. Y en este caso, Jorge, buen día, evitando claramente confrontación con el gobierno de la ciudad, que fue el que se precipitó en estos anuncios. Uno de los temas, por ejemplo, las recomendaciones es se eliminan las burbujas, que es lo mismo que había dicho el gobierno de la ciudad, y establece también recomendaciones a seguir en caso de brotes en las escuelas, pero no habla necesariamente de aislar y demás, es decir, está yendo algo muy laxo en ese sentido. Eso evita confrontación en el tema educativo. Lo que sí se viene es confrontación en el tema subsidios, ¿no? Bueno, hay que ver, en primer lugar, cuál es la reacción de los sectores docentes. No me queda totalmente claro si esta, digamos, apertura y esta flexibilización en el inicio del ciclo lectivo está acompañado por los gremios docentes que el año pasado tuvieron una postura de acompañar las restricciones del gobierno. Entonces hay que ver si ahora está lo suficientemente aceitado el mecanismo como para que también acompañen este proceso de apertura y no empiecen a surgir inconvenientes en este tramo de la cadena, ¿no? Les habló a los docentes, ¿no? Les dijo los docentes, los alumnos que estén vacunados, que tengan inmunidad. Sí, pero bueno, hay que ver exactamente cuál es el nivel de vacunación a nivel docentes y si aún así, digamos, adhieren a esta línea. Yo creo que como son docentes que en general se sienten mucho más identificados con el gobierno que con la oposición, entiendo que esto está subsanado y que podrían iniciar las clases en tiempo y forma. José, ¿por dónde pasa el entendimiento? Sí, acá lo que sucede, Jorge, en este caso es exactamente lo mismo que aplicó Ciudad de Buenos Aires. El protocolo, el detalle los tenemos, que ya lo están empezando a difundir por detrás, es lo mismo que aplicó Ciudad de Buenos Aires y en este punto la consulta que te hago es, ¿queda en Orsay, Formosa y Santa Cruz, por ejemplo, que suelen ser más papistas que el Papa y en este caso quedan absolutamente fuera de lo que terminó acordando y anunciando hoy Alberto Fernández? Bueno, se supone que la reunión de hoy es de coordinación de todas las provincias, después cada provincia tiene la facultad de instrumentar las medidas dentro de su territorio. Entonces habrá que ver si estas provincias deciden, como vos decís, quedar en offside o quedar en evidencia con un esquema más restrictivo si terminan adhiriendo a la política general. Me da la impresión de que hoy es mucho más difícil, de alguna manera traerían toda la atención, porque si vos estás haciendo un inicio de clases con relativa normalidad, el spot sobre las provincias que no adhieran va a ser mucho más nítido, más claro, no más evidente. Jorge, te meto en algo que hizo mucho ruido, que fue la gran nota que escribiste sobre el enojo de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo está ese tema? ¿Está profundo el enojo de Estados Unidos por las últimas actitudes internacionales de Argentina? Bueno, el Departamento de Estado, un poco lo que transmitió y que traté de reproducir en esa nota es un malestar con varios aspectos que rodearon a la gira de Alberto Fernández por Rusia, China y Barbados, y especialmente el desconocimiento o el no reconocimiento a Estados Unidos al apoyo que tuvo para que se cerrara el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo varios temas que ellos han remarcado que tienen que ver con no reconocer ese apoyo, con el hecho de no reconocer la donación de vacunas que hizo Estados Unidos el año pasado, con el hecho de las implicancias de adherir a la ruta de la seda. Es decir, hubo una serie de señalamientos. Pese a ello, aclaran que no van a dejar a la Argentina, no le van a soltar la mano, que van a tratar de mantener el esfuerzo para que se pueda concretar el acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional, porque de alguna manera no quieren expresar una idea de alguna manera de reacción ante eso. Pero sí que ha generado, yo te diría, preocupación, este malestar que ellos expresaron y que yo te diría que no terminan de entender
por qué razón, si hubo un momento de mucha conexión que se produjo en el momento del viaje de Cafiero, el encuentro con Blinken, que derivó en una aceleración de la línea política sobre el Tesoro norteamericano, que permitió que se pudiera anunciar ese mismo viernes, que era el vencimiento que tenía que pagar la Argentina, anunciar este preacuerdo. O sea, hubo un trabajo intenso en esos 10 días. No entienden bien por qué el gobierno ahora, cuando todavía no se terminó de sellar el acuerdo y sigue dependiendo de la ratificación del directorio del Fondo Monetario Internacional, salen con estos cuestionamientos a la administración de Estados Unidos, ¿no? Bien. Jorge, te mandamos un abrazo. Gracias, como siempre. A ustedes, gracias, Fernando. Gracias.